segundo es realizar un diagnóstico situacional, ¿no? Donde se incluye un análisis de la eficiencia técnica y asignativa. Porque si bien es cierto, en los últimos 20 años, como ustedes pueden ver en el gráfico, el gasto en salud no se ha correlacionado con el crecimiento económico, ¿no? El PBI nominal creció más de 4 veces, muy por el contrario, se ha tenido una evolución errática con periodos de subidas y bajadas en cuanto al tema del gasto en salud. Pero lo más importante también es que hubo siempre promesas de que el gasto público en salud iba a llegar al 6%. Al 2017 teníamos solo un gasto de 3.6 y actualmente estamos en ese margen, ¿no? Entonces es importante no solo crecer en el tema del gasto, porque algo que tenemos que analizar mucho es si digo que no me alcanza, ¿por qué estoy devolviendo presupuesto? Y eso hay que comenzar a analizar de manera concienzuda. No solamente decir, sí, oye, yo tengo que gastar más o menos un 8% mensual de mi presupuesto, sí, pero ¿cuál es el resultado de ese gasto? Porque al final siempre va a haber una devolución y eso en salud se debería no solamente criticar, sino decir cuál ha sido la causa. Probablemente no estamos, el modelo con el cual se está utilizando, llámese el PPR, no es el adecuado. El otro que hay que analizar es esos resultados que se buscaban, ¿se están dando o no se están dando? Porque no solamente decir, niño concreto controlado, sino ¿qué busco? ¿Cuál es el resultado de secreto? Entonces deberíamos comenzar a hablar de disminución de mortalidad, ya con resultados no solamente intermedios como atenciones y atendidos, sino con resultados sanitarios que permitan, obviamente, que ver ese famoso valor del dinero. Valor del dinero mediante dos concepciones fundamentales. El valor del dinero, donde se generen las condiciones para dar la prestación. ¿Qué significa? Tener recursos humanos capacitados, ¿no? Suficientes, bien distribuidos, tener obviamente equipamiento, infraestructura, ¿no? En base por lo menos a la categorización y siempre buscando, si quiero, el tema de la calidad, la acreditación, obviamente el tema de los insumos, ¿no? El tema de los medicamentos. Entonces esto sí es importante porque en el flujo del dinero va a haber algo que va a afectar la prestación, la entrega final. Y por ejemplo, ¿no? Si yo solamente analizo el tema de los medicamentos, yo debería ver si a nivel de las redes cuento con un almacenamiento adecuado que me permita garantizar un flujo adecuado de medicamentos. Entonces, estos aspectos creo que es muy importante analizar para tener un diagnóstico real, no solamente, vuelvo a decir, del componente situacional, ¿no? Sino del componente de eficiencia técnica y asignativa. Oye, ¿el valor del dinero me está generando estos resultados o no? ¿Se está utilizando bien el recurso o no? Si devuelvo, ¿por qué devuelvo? Primero, ¿en qué devuelvo y por qué devuelvo? Y el tema de la eficiencia técnica es un tema también importante. Oye, en el marco del COVID, ¿hemos bajado o no las prioridades 3 y 4? Perdón, las 4 y las 3 y 4 que antes atendían 60% en los hospitales. Ahora estoy atendiendo 1 y 2. Entonces, ese tipo de adecuaciones del modelo de atención parte porque probablemente los anillos de contención que siempre hablamos no eran los correctos. Entonces creo que es importante ahora reformular, primero sincerar obviamente el tema de la oferta y la demanda. Luego de eso tenemos que reformular, reordenar el sistema con una mirada que permita dos cosas, ¿no? Enseñar también a la población, ¿no? Dónde debería ir, ¿no? Y cuando vaya tenga la confianza de que va a tener una atención de calidad con todas las condiciones, ¿no? En base por lo menos a la categoría y que se va a garantizar su continuidad, ¿no? De atención. Entonces, estos aspectos sí nos van a llevar a tener una visión integral en cuanto al tema de un diagnóstico situacional para toma de decisiones. Y como yo les mencionaba, en este tipo de diagnóstico situacional lo más importante es tener una mirada integral. Como ustedes ven, ¿no? Este recorte periódico, ¿no? Menciona, ¿no? Que, por ejemplo, en el 2019 había 4 regiones que gastaron menos de la mitad de su presupuesto. Y dice, ¿no?
en general que el presupuesto no suele ser siempre ejecutado en su totalidad y las diferentes instancias del gobierno devuelven el dinero no utilizado al tesoro. En promedio se devuelven 22.320 millones de los recursos a los recursos públicos. Y eso obviamente es alarmante. Entonces tenemos que comenzar a analizar por qué se devuelven. ¿Cuál es la causa de esa devolución? Vuelvo a decir que esto está generando ineficiencia de tipo asignativa, que no es buena. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es no generar las condiciones para que se entregue la prestación. Entonces hay que poner mucho ojo sobre ese aspecto. En ese sentido también es importante recordar que en el marco del COVID, de la emergencia sanitaria, el Estado peruano ha hecho un gran esfuerzo por asignar recursos específicos para el COVID. Entonces, ustedes van a ver en este gráfico cómo estamos nosotros actualmente, ¿no? Cómo los sectores están gastando dinero. Este es un corte al 24 de abril, ¿no? Consulta el MEF, y vemos un avance entre PIN y entre Vengado y PIN. Por ejemplo, en salud 11.6%, en interior 26%, y hay otros sectores que no han gastado nada. Entonces ahí creo que es importante comenzar a analizar. Y por favor, las autoridades no necesito, sí, ya lo comprometí, no. Tenemos que ser sinceros y decir realmente, oye, sí, no puedo utilizar por A, por B, o no sé, existe alguna traba que nos permita, ¿no?, cambiar el sistema. Entonces, dinero hay, como podemos ver en este cuadro. El tema es por qué no lo estamos gastando y por qué no lo estamos orientando bien en el marco de ese tipo de emergencias. Entonces, ahí hay que hacer un análisis profundo, no solamente decir sí, que, que por temas burocráticos, sino que comenzar a buscar una solución. Identifiquemos la causa y obviamente comencemos a analizar cómo podríamos flexibilizar los procesos que me permitan que se ejecute de manera adecuada y oportuna este tipo de recursos. Entonces, para nosotros hacer un diagnóstico de salud existen tres enfoques, ¿no? Un enfoque de diagnóstico situacional que nos orienta a medir la eficacia y analizar la productividad de los recursos en salud. Un diagnóstico de salud que está relacionado a los recursos para salud y daños, y un diagnóstico de necesidades, ¿no?, relacionadas a cómo se relaciona los daños, los servicios y los factores predisponentes y condicionantes. Estos tres enfoques son importantes que se tomen en cuenta al momento de hacer un diagnóstico en salud. Para, tal, para realizar estos diagnósticos de salud, obviamente tengo que saber con qué instrumentos cuento. Y dentro de los instrumentos que actualmente cuento, como ustedes pueden ver en la diapositiva, cuento con dos fundamentales. Uno que es el análisis de la situación de salud del Perú, ¿no?, el último que se ha realizado, ¿no?, que es obviamente del año 2015. Y otro que es el tema de la carga de enfermedad, ¿no?, la estimación de los años de vida perdidos realizado en el 2016, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta estos dos instrumentos que nos permitan tener una mirada integral, ¿no?, de cómo estamos, con la finalidad de que podamos tener un diagnóstico que nos permita ver cuáles van a ser las mejores estrategias que se pueda considerar. Un punto fundamental es el tema del análisis de situación de salud de los gobiernos regionales, que lo que va a permitir es caracterizar a las regiones, ¿no? Porque acá, como ustedes ven en el gráfico, por ejemplo, una región que es Puno, yo puedo saber cómo es su pirámide poblacional, ¿no? Otro de los puntos es los determinantes sociales, y con eso obviamente voy a tener una caracterización de la región, y eso debería permitir a las autoridades regionales comenzar a analizar y plantear estrategias de acuerdo a las características propias de su región, que permitan atender a la población, ¿no?, de manera efectiva, de manera oportuna, y obviamente comenzar a reordenar la oferta en base a la demanda y a las características propias de esa demanda. Entonces, dentro de este
este diagnóstico que nosotros tenemos que hacer, tenemos que preguntarnos si realmente existe un balance entre la demanda y la oferta. ¿Por qué? Porque actualmente existe una inequidad e ineficiencia en el otorgamiento de las prestaciones de salud. La demanda debería obviamente ir al primer nivel, segundo y tercero, pero lamentablemente no tenemos un sinceramiento de la oferta, por ende no tenemos anillos de contención y todas las atenciones se concentran principalmente ¿en dónde? En IPRE de segundo o tercer nivel. ¿Eso qué cosa genera en el sistema? Una inequidad, ineficiencia en la asignación de los recursos. Mientras yo debería comenzar a invertir más en el primer nivel, en el segundo y tercero, yo donde estoy generando un presupuesto invertido. Estoy poniendo más dinero a los hospitales porque obviamente se concentran ahí el mayor número de atenciones. Entonces, si no tengo esta mirada, no voy a generar un cambio real en cuanto al tema del sistema de salud. Y por ende, mi componente preventivo promocional también es debilitado. O sea, mi lógica de atención primaria no va a funcionar. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a realizar primero un diagnóstico real de la oferta de servicios. Lo siguiente es tenemos que ver y reordenar a la demanda para que pueda tener confianza en los establecimientos de primer nivel de su jurisdicción. Y para eso, ¿qué cosa tengo que hacer? Garantizar todos los parámetros de operación de estos establecimientos en base ¿a qué? A un análisis de la demanda. ¿No? Ya tengo un ASIS, tengo una carga de enfermedad y demás. Lo que tendría que hacer es comenzar a, en base a esa demanda, ordenar a quién? A mi oferta. Entonces de esa manera voy a generar ese famoso